Este video sirve como una especie de prólogo o notas a pie de página para el video anterior de la alquimia de Newton. Si no lo han visto, vayan a verlo, se los recomiendo. Aunque no importa si no han visto ese, pueden entender este, porque se explica por sí mismo, básicamente. Así que este no es la parte 2, la parte 2 aún falta. En este video me concentraré en hablar sobre cómo la filosofía experimental y su filosofía natural encajan dentro de su trabajo alquímico. Comencemos expandiendo sobre el lenguaje polisemántico de la alquimia. La estructura polisemántica de los textos alquímicos permitía que diferentes conceptos operaran en diferentes planos de significado, físico, espiritual, filosófico, etc., pero todo esto de manera simultánea. En la actualidad hay un montón de textos de alquimia que tratan de explicarte esto desde términos junguianos, diciéndote que son estructuras arquetípicas de un inconsciente colectivo, pero en el caso de Newton esto no es así. Del mundo moderno, del pensamiento científico, la revolución científica, que tenía una mentalidad y unos pensadores muy importantes, Francis Bacon, Newton y demás, crearon una forma de entender el mundo que nos lleva hasta nuestros días. Pero en ese proceso se han perdido ciertas cosas. Y una de las cosas que se ha perdido, que yo creo que además viene muy bien a responder a esta pregunta y que creo que se debería retomar, es el hecho de entender la realidad de una forma integral. O sea, una cosa que ha pasado es que hemos fragmentado el conocimiento y hemos generado zonas estancas de forma muy artificial, en el sentido de que la naturaleza no entiende de qué es biología, qué es química, qué es matemáticas, qué es física, qué es filosofía, sino que la naturaleza es integral. Y ya yendo a Galileo era astrólogo, Newton era alquimista, Copérnico creía en la magia, Giordano Bruno, o sea, todos esos personajes. Y no es que por la mañana se levantan, no, ahora voy a ser mago. Y hacían cosas de mago y por la tarde, ahora soy científico. Ahora la ciencia, voy a hacer matemáticas. No, ellos tenían una comprensión, ellos no entenderían. De hecho, hay una frase eran el intento de explicar de manera unificada a la naturaleza. A la vez, el aspecto críptico de los símbolos alquímicos permitía que solo los familiarizados con los procesos de laboratorio fueran capaces de descifrar las recetas. Así tenemos símbolos como el pelícano que tratan de resemblar o hacer un símil de lo que sería una retorta. Este objeto sirve para destilar. Y lo vuelvo a guardar. Lo voy a hacer. También, por ejemplo, la roca del cinabrio está hecha de dos compuestos, el mercurio y el sulfuro de nuestra tabla periódica. Si la roca es colocada en una retorta para que los mercurios se evaporen con el calor, estos serán condensados en otra parte. La destilación del cinabrio es análoga a cualquier otro proceso de destilación. Separar los mercurios no es un enigma. Era una instrucción clara para destilar sustancias, como en el caso del cinabrio. Al mismo tiempo, la idea de mercurio posee diferentes niveles de significación simultáneos. Por un lado, se trata de una sustancia transformadora, un proceso de resolución, el dios Mercurio, la idea de cambio, el bastón de Mercurio, o un proceso de diferenciación y equilibrio en la materia. Así, por ejemplo, el mercurio está en el centro de la alquimia newtoniana. Recordemos que Newton escogió los siguientes ingredientes para la piedra filosofal: Mercurio, Venus, Marte y Saturno. Saturno sería el plomo. En la segunda parte explicaré cómo es que Newton tenía planeado fabricar el caduceo de Mercurio utilizando el plomo como el centro del caduceo. Las dos serpientes circundantes del caduceo serían Marte y Venus, siendo femeninas y masculinas, siendo también cobre y hierro. Esta idea que involucra al cobre y el hierro son semblanzas no solo de una dualidad de género, sino incluso numerológica y, por supuesto, atada a observación experimental. Por el lado experimental diré que la idea de femenino y masculino la obtuvo de Filaleces. Recordemos que el alquimista favorito de Newton hizo popular la creación de dos aleaciones con antimonio, el Star Regulus y la Net, una hecha con hierro y otra hecha con cobre. Dentro de la narrativa de Filaleces, estas serían aleaciones importantes para la posterior creación de la piedra filosofal. Pero también existen razones mitológicas e incluso sociológicas de la elección del hierro y el cobre. Por un lado, el cobre suele estar asociado con lo femenino, pues los primeros espejos se solían hacer de cobre. Además, la representación de la diosa Venus solía ser acompañada de un espejo. Y también hay que admitir que es muy tentador hacer la comparación del color del cobre con la estrella Venus. Con respecto al hierro, con el hierro se hacen armas de guerra, es decir, como el dios de la guerra Marte, y por lo tanto inherentemente masculinas. Así es, acabo de hablar de manera normativa sobre el género, pueden funarme si quieren, lo acepto con gusto. El asunto que quiero tratar de ilustrar es que la alquimia trata de operar en todos estos significados semánticos al mismo tiempo.
Pero todo esto atado por observación y replicación empírica, pues la creencia consistía en que si es replicable en la materia, sería replicable en espíritu. La filosofía experimental de Newton sostenía que el conocimiento de la naturaleza debía fundamentarse en observación experimental. De allí la famosa frase "hypothesis non fingo", la cual implica que cualquier especulación que no pueda sustentarse en observación empírica no debería ser aceptada por la ciencia. Newton entendía perfectamente que detrás del lenguaje simbólico había una lógica experimental. De esta manera, su alquimia no era un desvío del método científico, sino una extensión de su filosofía experimental. Pero curiosamente, esto no significa que Newton rechazara la idea de algunos principios ocultos en la naturaleza. Es aquí donde entra su filosofía natural. La idea de cualidades ocultas en la filosofía natural proviene del albertismo, una corriente de pensamiento cuyo padre es Alberto Magno, la cual rechaza la necesidad de apelar a explicaciones sobrenaturales para explicar a la naturaleza. El albertismo aceptaba la existencia de fuerzas ocultas dentro de la naturaleza. Por ejemplo, un imán, donde se ve la atracción de dos cuerpos sin que los campos magnéticos puedan ser visibles. La manera en que estas cualidades ocultas eran estudiadas dependía bastante de qué tipo de filosofía natural estabas afiliado, o incluso podían no considerarse en lo absoluto. La filosofía natural no se encarga del método experimental, pero sí sobre las motivaciones para estudiar la naturaleza, pues las razones para estudiar a la naturaleza se veían muy conectadas con Dios. Ahora, ya sé lo que se están preguntando: ¿cómo es posible que un método que rechaza explicaciones sobrenaturales tenga a Dios involucrado? Pues es un poco enreversado, pero se los puedo poner de la siguiente manera. El asunto no es dónde, sino cómo. No es dónde opera Dios, sino cómo entra Dios. En la filosofía actual el debate es directamente si Dios debería considerarse en lo absoluto, pero a los ojos del siglo XVII, en donde se encuentra nuestro Newton, se vería como una filosofía natural deficiente si no está Dios involucrado en lo absoluto. Suele existir dos maneras de integrar a Dios en la filosofía natural. Una podría ser al principio, alegando que Dios hace posible el estudio de la naturaleza, y la otra sería al final, alegando que se llega a Dios estudiando a la naturaleza. Por un lado estaba el cartesianismo. Veía a Dios como legislador, garantizando constantemente el cumplimiento de las leyes naturales. Dios sería quien impide que las leyes de la naturaleza muten. Esta versión ve a Dios al principio del estudio. Primero se analizan las reglas del juego para así acercarse a la naturaleza. En cambio, para Newton, la naturaleza no se estudia desde suposiciones previas. Recuerden, hipótesis non fingo. Descubriendo a la naturaleza sería como se descubre a Dios. Para Newton, las leyes de la naturaleza no son por necesidad, sino por voluntad propia. Es decir, se trata de una elección, no de un diseño. Pero para Descartes, el diseño prevalece sobre la voluntad. Posteriormente entraría Spinoza diciendo que la voluntad y el diseño de Dios son lo mismo. Pero esto no es lo que diría Newton, pues a Newton le parece que el universo no es perfecto. Es decir, no es posible que el universo sea un diseño inteligente premeditado por un ser superior. Y es que las observaciones sobre el sistema solar le llevaron a cuestionar este tipo de afirmaciones. ¿Por qué es que los planetas se movían en órbitas elípticas y no circulares, si el círculo era la forma más simétrica? Y las trayectorias del sistema solar tampoco parecían balanceadas y perfectas, al contrario de como lo indicaba la teoría del vórtex cartesiano. Este dilema se traslada a sus observaciones alquímicas. Espero que algunos hayan visto el video anterior y recuerden cómo es que se habló sobre su texto Nature's Obvious Laws and Processes in Vegetation. Tachó un punto, el 4, el cual afirma lo siguiente. 4 tachado. Que los procesos de la naturaleza en vegetación son mejor entendidos en la simple P. Parece ser que estaba escribiendo y mientras escribía se dio cuenta de que esto no tenía sentido. Afirma que la naturaleza debe ser entendida de la manera más simple. Y no es solo la idea de crear un modelo del sistema solar lo que le hace desistir de este punto. Es la misma observación de una naturaleza barroca y excesivamente enreversada que ve expresada en los textos que consulta. Así que no hay manera de que el universo sea simétrico y balanceado. Todo esto es lo que también lo hace desistir de esa afirmación.
Descartes veía a la naturaleza como un mecanismo autosuficiente, que operaba por colisión y contacto directo, mientras que Newton argumentaba que en la naturaleza existen principios invisibles que gobiernan la estructura del universo, como lo sería la gravedad, la cual actúa sin necesidad de colisión ni contacto directo. Así, mientras Descartes descartaba la posibilidad de cualquier atracción a distancia o la existencia de cualquier cualidad oculta, Newton veía en ellas la clave para comprender la dinámica natural. Al final de su libro Optics encontramos una sección llamada Queries. Son cuestiones que Newton reflexiona de manera especulativa sobre diferentes asuntos, y si se aventuran a leerlos verán la fuerza en la que sus estudios sobre la luz se solapaban con sus trabajos químicos, pues constantemente hace referencia a especulaciones sobre la composición de la materia, comparándolas con experimentos químicos. Así, por ejemplo, encontramos en la Query 31 la siguiente cita. Los aristotélicos dieron el nombre de cualidades ocultas no a las cualidades manifiestas, sino únicamente a aquellas cualidades que suponían escondidas en los cuerpos y que serían las causas desconocidas de efectos visibles. Tales serían las causas de la gravedad, las atracciones magnéticas y eléctricas y las fermentaciones. Hay que aclarar que Newton parece admitir la existencia de causas ocultas, pero no la de cualidades ocultas, pues argumenta que los fenómenos son medibles, pero sus causas no, por lo que apelar a cualidades ocultas no le parece que ayude mucho. Por cierto, si el ocultismo en algún momento llegó a ser una disciplina seriamente tratada, sería a través de entenderse como un estudio de las cualidades ocultas. En este sentido, Newton sería un ocultista. Y lo más fascinante de todo esto es que de manera previa, en esa misma sección, compara la fermentación, la gravedad, la electricidad y el magnetismo como causas ocultas. Y es así como en esta cita resembla una máxima hermética. Dado que la variedad de movimiento que encontramos en el mundo está siempre disminuyendo, es necesario conservarlo y renovarlo mediante principios activos, como la gravedad, por la cual los planetas y cometas mantienen sus movimientos con sus órbitas y los cuerpos adquieren gran velocidad al caer, y la fermentación, por la cual el corazón y la sangre de los animales se mantienen en movimiento y calor perpetuos. Las partes internas de la tierra se mantienen constantemente calientes y en algunos lugares llegan a arder. Los cuerpos queman y brillan, las montañas entran en combustión, las cavernas de la tierra explotan y el sol permanece intensamente caliente y luminoso, calentando todas las cosas con su luz. Porque encontramos muy poco movimiento en el mundo que no sea el resultado de estos principios activos. Newton traza un paralelismo entre la gravedad y la fermentación. Dos principios que, aunque diferentes en su dominio, estructuran el mundo de manera similar. La gravedad rige el movimiento de los cuerpos celestes, manteniéndolo en sus órbitas y dotando de coherencia al cosmos. La fermentación, por otro lado, es el motor de los procesos químicos y vitales de la Tierra. Impulsa la circulación de la sangre, los latidos del corazón y el calor del planeta Tierra. Esta conexión evidencia cómo Newton no tenía una visión tajante sobre la separación de los fenómenos celestes y terrestres. Su pensamiento claramente refleja la máxima hermética, como es arriba, es abajo. Ahora tengo que decirles, esta frase está mal traducida, creo que próximamente haré un video hablando sobre lo mal que está interpretada esta frase. Así como la gravedad estructura lo que está arriba en las estrellas, la fermentación mantiene el dinamismo de la materia aquí abajo en la Tierra. Pero insisto, estos procesos no es mera poesía analógica, simbólica, psicológica y todo eso. Son expresiones de un mismo orden natural, regido por efectos medibles, pero con causas ocultas. A Newton le parece que el movimiento de los planetas tiene que ser impulsado de alguna manera por una causa oculta. Es decir, no le parece que el universo tuviera una especie de conservación de fuerzas perpetuadas en perfecto equilibrio, sino que, de manera activa, Dios intervenía con su voluntad para mantener el flujo constante del universo. Esto por dos planos.
el químico y el físico. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Esperen próximamente, o no tan próximo, el video de la parte 2 sobre la alquimia de Newton. Sigan viendo videos en esta Matrix. Si son mis mejor, suscríbanse, denle like. Bye.